Sí, buenas jóvenes. Vamos a explicar el proceso de división celular por mitosis. Es un proceso de división de todas las células de nuestro cuerpo. Las únicas células que tienen una división especial, por ser células muy especiales, son las células sexuales, el óvulo en la mujer y el espermatozoide, que se dividen por otro proceso que se conoce como meiosis, que veremos en otra ocasión. Ahorita vamos a concentrarnos en el resto de las células de nuestro cuerpo que se dividen por mitosis. Y como ejemplo tenemos en esta imagen un par de cromosomas. De los 23 pares de cromosomas que tenemos, vamos a explicar esta clase con solo un par de cromosomas. Tenemos por aquí un cromosoma paterno y por otro lado tenemos su parejita, el cromosoma materno. Entonces tenemos 23 pares de cromosomas, de los cuales esos 23 pares vienen por un lado del papá y por el otro lado vienen de la mamá. ¿Ok? Como están en parejas, en biología se dice que esta célula es una célula diploide, 2N. Si solamente estuviera el cromosoma paterno sin el cromosoma materno, sería haploide, N. ¿Qué son las células sexuales? En el cuerpo de nosotros, las células son diploides, tienen la totalidad de la dotación cromosómica, los 46 cromosomas en 23 parejitas. Vamos a conocer un poquito más acerca de los cromosomas, sus estructuras, hacer un repaso. Por aquí tenemos las cromátides, unidas por el centrómero, y por acá tenemos esos segmentos en color negro que ustedes ven, se conocen como los genes alelos. Genes alelos que contienen información para una determinada característica. Por ejemplo, puede ser que los genes alelos que estoy señalando tienen características para el color de los ojos. El gen alelo de la mamá dice que tiene información para el color de los ojos azules. Y el gen alelo del papá contiene información para el color de los ojos, pero no en azul, sino en color negro. Y así los otros genes alelos pueden contener información para la forma del cabello, para el color del cabello, para el color de la piel, en fin, para todas las características que nosotros heredamos de nuestros papás. Bien, vamos entonces a pasar por las etapas de la mitosis, esta célula que tiene solo un par de cromosomas, lo que significa que al final, cuando la célula se divide en dos, cada célula hija también va a tener un par de cromosomas, lo que significa que van a ser idénticas a la célula original que tenemos aquí como modelo. En la interfase, la característica de la interfase es que los cromosomas se duplican. Aquí vamos a ver cómo el cromosoma materno y paterno se van a duplicar quedando de esta manera. Aquí se duplicó el cromosoma paterno y acá se duplicó el cromosoma materno, formándose lo que se conoce como las cromátides hermanas, ¿ok? En la profase los cromosomas se condensan. ¿Qué significa eso? Que se hacen un poquito más gruesos, más grandes. Aquí vemos en la imagen cómo se hacen más gruesos y más grandes. Profase. En la metafase los cromosomas se empiezan a acostar y a alinear en el centro de la célula, en el ecuador de la célula. Vamos a ver en esta imagen pues cómo vemos los cromosomas duplicados se van acostando y se van alineando en el centro de la célula, hasta que al final vemos que termina la metafase de esta manera. Los cromosomas están alineaditos en el centro de la célula o en el ecuador de la célula. De ahí viene la anafase, en donde las cromátides hermanas se separan. Ahí se separan y empiezan un viaje a los polos opuestos. Entonces las cromátides empiezan a viajar a los polos opuestos. Esa es la anafase. En la telofase se distingue porque la célula empieza a dividirse y los cromosomas empiezan entonces a aparearse nuevamente como estaban originalmente, a acomodarse, a levantarse y adquirir esa forma como estaban las células originales de las dos parejitas, las parejitas en cada una de las células hijas. Y como pueden ver en la telofase, el citoplasma empieza a dividirse, hasta que finalmente viene la citocinesis, donde se divide por completo el citoplasma y quedan las dos células hijas idénticas a la célula original. Ok, jóvenes, esperemos que este corto video les sirva para entender un poquito este proceso de división celular llamado mitosis. Saludos.